Estamos a viernes, primera semana desde la quiebra del Silicon Valley Bank. Esa quiebra que durante todo el fin de semana trataron de ocultar primero y de minimizar después, hasta que, como hemos ido viendo en los vídeos anteriores, el pánico les estalló en la cara. Ayer jueves era un día importante en medio de esta crisis que se está formando por dos motivos. Uno, porque el banco suizo Credit Suisse estaba al borde del colapso, de la quiebra, como vimos en el vídeo anterior, y ayer era el momento en el que veríamos qué iba a pasar con el banco, si era rescatado o no. Y dos, porque ayer también el Banco Central Europeo se reuniría y nos dirían si subían los tipos de interés o si frenaban por el momento. Y justo ayer el Banco Central Suizo anunció que respaldaría al Credit Suisse con más de 50.000 millones de euros para dotarlo de liquidez y tratar así de parar la sangría. Bueno, pues ayer consiguieron que con ese anuncio la cotización dejara de caer en bolsa. Solo ayer, como veremos ahora. Y eso le sirvió a la prensa, a los gobiernos, a la banca, para decir que aquí no pasa nada. Esto que estaba ya solucionado, que aquí no va a haber contagio, que lo de Estados Unidos es una cosa y esto es otra, y que no hay riesgo de contagio a Europa ni desde los bancos norteamericanos ni desde el Credit Suisse. Y después se produce la reunión del Banco Central Europeo. Una reunión muy esperada porque era la primera reunión de un banco central tras la quiebra del Silicon Valley Bank y por tanto era muy esperado ver qué hacía el BCE con la subida de tipos y sobre todo lo que tenían que decir. ¿Y qué pasó? Que el Banco Central Europeo sale y como si no pasara nada anuncia que suben los tipos de interés un 0,50%. Digo como si no pasara nada porque, como ya expliqué, la quiebra del Silicon Valley Bank y lo que dejan apuros al sistema bancario en general es precisamente esa subida de tipos de interés al estar los bancos cargados en su balance de bonos soberanos emitidos a intereses mucho más bajos y, por tanto, el valor de sus bonos cae estrepitosamente al emitirse nuevos bonos a intereses más altos. Todo parecía indicar, por las palabras del propio Powell, que la Reserva Federal se tomaría un respiro en la subida de tipos y como la primera reunión era la del Banco Central Europeo, se esperaba una alta probabilidad de que también anunciaran que dejarían de subir los tipos o al menos de no subirlos a ese ritmo. Pero no, yo creo que, dejándose llevar por la euforia de que el Banco Central Suizo era capaz de ofrecer liquidez al Credit Suisse y que aparentemente los mercados se calmaban y el Credit Suisse dejaba de caer en bolsa y volvía a subir, pues dejándose llevar por esa euforia, el Banco Central Europeo anuncia una subida de tipos nada menos que de 50 puntos básicos, un 0,5%, que lleva el precio del dinero en la zona euro al 3,5%. Pero lo más curioso no es si suben o bajan los tipos, es que en la rueda de prensa posterior a esa reunión, Christine Lagarde no hace ninguna referencia a la crisis bancaria, como si no existiera, como si fuera un asunto local de 3 bancos estadounidenses y otro problema de un banco suizo sin tener nada que ver unos con otros y mucho menos con la Unión Europea. Y se pone a hablar de la inflación, de que el objetivo del banco es controlar la inflación, que al final de este año esté en el 3%. Por cierto, una inflación que no baja a pesar de la subida de tipos y que está en la eurozona en un 8,5% en febrero, bajó una décima en febrero. Eso es lo que consiguieron con toda la subida de tipos que llevan haciendo, que deja el precio del dinero en el 3,5%, todavía muy lejos de la inflación, y sin embargo, esa subida de tipos ya ha generado una crisis de momento bancaria y financiera que no sabemos cómo va a acabar. Pero de eso, ni una palabra, como que no es un problema. Ante las preguntas dice que la banca europea está bien y que el BCE está en disposición de dar la liquidez que puedan necesitar en cualquier momento. Pero fijaros cómo es la cosa, que un día después, hoy viernes, el mercado se da la vuelta. Credit Suisse vuelve a caer, a desplomarse realmente, ¿no? Con una caída de un 10% de repente, vuelta en el día. Y resulta que el respaldo del Banco Central de Suiza de más de 50.000 millones de euros no frena la desbandada, la salida de depósitos. Y hoy mismo también el Banco Central Europeo anuncia por la mañana que se va a reunir de urgencia tras la inestabilidad financiera de la semana. Pero vamos a ver, tras reunirse ayer, subir los tipos y explicarlo como si no hubiera ocurrido nada, como si fuera una rueda de prensa más en un entorno de lucha contra la inflación sin crisis financiera, bueno, pues anuncian que hoy se reúnen de urgencia y tras esa reunión en la que hablaron lo que hayan querido hablar, lógicamente nosotros no lo sabemos, lo que nos trasladan es que consideran que no hay efecto contagio con la banca europea. Lo mismo que dijo ayer, pero hoy tienen que reunirse de urgencia y después nos cuentan lo mismo. En Estados Unidos, hoy también el otro banco quebrado, el First Republic, al que se le inyectaron más de 30.000 millones de dólares, vuelve a estar en problemas. Y en cuanto a la banca española, el otro día, hace un par de días,
el gobierno les pidió a todos los bancos españoles que informaran de la cantidad de bonos que tenían en sus balances. Supongo que todos los gobiernos europeos hicieron algo similar. Y el gobierno estaba muy contento, y los medios contándolo todos en defensa de la banca diciendo que aquí no pasa nada, que la subida de tipos no afecta a la banca española porque solo, entre comillas, solo tienen un 13% de sus activos invertidos en bonos. Y claro, lo comparaban con el Silicon Valley Bank, que tenía casi un 60%. Muy bien, pero es que incluso ahora sabemos que no es cierto. No digo que mintieran los bancos españoles, vamos a suponer que es que les llevó tiempo conocer todos sus balances, pero hoy viernes podemos leer que la banca española eleva a un 20% su exposición a deuda soberana. En línea con la media europea, dicen las noticias. Bueno, pues ya no es un 13%, ya estamos en un 20% de exposición a bonos soberanos. El problema en cualquier caso no es solo el porcentaje. Un 20% puede parecer poca cosa frente a un 60% de su balance que tenía el Silicon Valley Bank, pero según las noticias que pudimos leer cuando nos dijeron que tenían un 13%, ese 13% son nada menos que 448.135 millones de euros. 448.000 millones de euros. Es una cantidad descomunal, como para pretender decir que no pasa nada porque solo es un 13% de su balance, que encima ahora es el 20%. Lo he explicado en todos los vídeos anteriores. Cuando compras bonos que fueron emitidos a un interés muy bajo y se emiten nuevos bonos a intereses mucho más altos, tus bonos valen mucho menos dinero de lo que tú dices en el balance que vale si tienes que venderlo de urgencia en el mercado secundario. Y ahí está la clave de todo este tinglado. Y por eso, aunque el relato oficial es que no pasa nada, la preocupación es total. Si no, ya me diréis por qué el Banco Central Europeo se reúne hoy de urgencia después de haberse reunido ayer y de intentar decirnos que aquí no pasaba nada. Bueno, pues sí pasa. Hoy los bancos vuelven a caer con fuerza en toda Europa. El Banco Central Europeo ha pedido ayer a todos los bancos que informen cuánto tienen de exposición al Credit Suisse. Veremos si informan de verdad o cuánto tiempo necesitan para ir contándolo. Como cuánto dinero tienen en bonos, que hace 2 días era el 13% en España y ahora es un 20%. Evidentemente, la verdad nunca nos la van a contar, porque en una situación de crisis, sea la que sea, decir la verdad puede precipitar aún más la propia crisis. Eso es así y no se puede esperar otra cosa. Es como a nivel doméstico, en una situación de peligro, el padre o la madre les dice a los hijos que está todo bien, para evitar evidentemente que cunda el pánico y sea todavía peor. Entonces evidentemente nunca nos van a decir la verdad. Todo está siempre bien hasta que de un momento a otro deja de estarlo. Pero a mí lo que me hace gracia es que nos traten como idiotas. Y digo esto porque hace un par de días un diario económico español decía que sobre la deuda soberana que tienen los bancos españoles decía lo siguiente. Y cito textualmente: la mayoría de la posición figura contabilizada a coste amortizado, es decir, que no sufre las oscilaciones de precios porque su objetivo es reforzar el margen con el cupón y se mantiene a vencimiento. Para esta exposición, las entidades transparentan si su valor crece o baja, con plusvalías o minusvalías latentes, pero es un apunte teórico sin impacto alguno, salvo que se viesen obligadas a deshacer esa exposición de forma apresurada. Pero vamos a ver, ¿cómo se puede tener la cara de decir eso? Que a la banca española tener un montón de bonos en su cartera no le afecta la subida de tipos porque los tienen para llevarlos a vencimiento y solo es un apunte contable. Bueno, claro, salvo que se vieran obligados a deshacer la exposición de forma apresurada. Hombre, claro, es que eso es lo que le pasó al Silicon Valley Bank. Lo vengo diciendo desde hace una semana. El problema del Silicon Valley Bank es que ante la necesidad de liquidez de sus clientes que piden sus depósitos no tiene liquidez, como ningún banco en esas circunstancias tendría, y pone a la venta los bonos, de forma apresurada, como dice el periódico, para conseguir esa liquidez. Y eso es lo que precipita la quiebra. Entonces, ¿cómo se puede decir que a la banca española tener tanta exposición a los bonos no le afecta aunque suban los tipos, salvo que deshagan posiciones de forma apresurada? Pues claro, es que ese es el problema. Cuando vas cargados de bonos, y si un día tienes un problema de liquidez y tienes que deshacerlos, no valen lo que dicen tus apuntes contables. Por eso sale el Banco Central Europeo diciendo que tranquilos, que aquí voy a estar yo dando liquidez a cualquier banco para que no tengan que liquidar los bonos. Pero claro, eso sirve si la cosa no se desmadra. Si entramos en un pánico bancario y especialmente en una crisis de confianza, como parece que le está ocurriendo al Credit Suisse, en el que ni 50.000 millones del Banco Central suizo sirven para parar la sangría, pues entonces de poco sirve que tú digas que vas a dar liquidez. Bueno, hoy es viernes, otra vez viernes, y los bancos centrales, el Banco Central de Suiza, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal tienen unos días por delante para poder pensar y reflexionar sobre qué hacer sin tener la espada de Damocles del mercado abierto encima.
y con los bancos cotizando. Al final esto es ir día a día, así que veremos qué nos depara el lunes.